La presente exposición va a tratar sobre el santuario histórico Bosque de Poma y la cultura Sicam. Como es sabido, Poma, vinculado a la ex hacienda de Batangrande, es famoso por los innumerables objetos de metal precioso que se han dado en esta zona. Hay una serie de objetos que se exhiben tanto en museos nacionales y extranjeros de este sitio. Los investigadores y la cronología con respecto a la cultura Sicam parten a partir de la década del 30 con Julio Cetello, quien establece la primera secuencia cronológica en Huaca de las Ventanas, en Poma, Rafael Larco Joyle y Jorge Ceballos Quiñones, quienes plantean una secuencia para la cultura que ellos denominan Lambayeque, pero sin sustento estratigráfico correspondiente. En el caso del proyecto arqueológico Batanán de la Leche, luego llamado SICAN, que iniciara el doctor Izumi Shimada en la década del 70, se excava en la Huaca Calpón del pueblo de Batangrande y se plantea una secuencia maestra con los fechados radiocarbónicos correspondientes. Y se denomina SICAM porque el territorio de Batangrande, lo que hoy es el Parque Arqueológico de Batangrande y el Santuario Histórico de Poma, eran parte de la antigua hacienda colonial de San Nicolás de Sicán, que está documentada en mapas coloniales. Aquí pueden ver detalles de la secuencia, por ejemplo, de Jorge Ceballos Quiñones con respecto a sus lambayeques tipo A, B, C, D, E y F, que corresponden en realidad a la fase media de SICAN. En el caso concreto del proyecto arqueológico Batangán de la Leche, o SICAN, en la Huaca Calpón se pudo documentar en el pueblo de Batangrande un sitio que está adyacente al complejo minero metalúrgico SICAN, y al frente de la hacienda de Batangrande la secuencia maestra de esta cultura, sustentada en una serie de fechados radiocarbónicos desde el año 550 después de Cristo, durante la fase tardía de Moche hasta la década del 40. Aquí se tiene la secuencia de SICAN, temprano, medio y tardío, en términos de origen y formalización. Además, las botellas representativas, como el Guaco Rey, desde SICAN temprano al tardío. Podemos ver también la posición de los pardos funerarios de tradición cultural Huari, que se inician en el SICAN temprano y se continúan tanto en el SICAN medio y tardío. Podemos ver en la historia del pueblo Muchit, la que corresponde a la cultura SICAN, desde Cupiznique hasta el mundo mestizo lambayecano de hoy, con matriz étnico-cultural Muchic o Mochica en el ámbito costeño. El territorio donde fue el centro de poder político-religioso de Poma, de la cultura SICAN, corresponde al ecosistema del bosque seco ecuatorial, donde se localiza el santuario histórico Bosque de Poma. Allí existen una serie de acuíferos, el río de la Leche, que parte desde la Sierra de Incahuasi hacia el Pacífico, y en esta gran llanura se encuentra el Bosque de Poma, con una serie de templos mausoleos que configuran el paisaje cultural de SICAN, junto con el parque arqueológico del mismo nombre. Pueden visualizar allí el litoral de Lambayeque, y la ola marina, que es tan típica y sobre todo el eje de la iconografía religiosa, al igual que el ave y los felinos de SICAN. Si vemos desde las nacientes de las aguas en los acuíferos del sector 1 del Parque Arqueológico de Batangrande, podemos ver allí una serie de manifestaciones en estos conglomerados montañosos, donde se da una serie de especies endémicas que fueron claves para entender la referencia para la iconografía religiosa de SICAN que tuvo esta sociedad que se asentó en la parte media de la Leche. Inclusive hay un tipo de cacao endémico a la zona que recién se viene estudiando y que fuera representado en cerámica de SICAN tardío en Batangrande. Aquí pueden visualizar esta unidad paisajístico-cultural del Santuario Histórico Bosque de Poma y el Parque Arqueológico de Batangrande, lo que fuera la antigua hacienda colonial de San Nicolás de SICAN. Por ello es que denominamos SICAN, porque la secuencia maestra del mismo nombre se dio allí, en la Huaca Calpón del pueblo de Batangrande, que corresponde al Parque Arqueológico del mismo nombre, y además, en términos de estilo y tecnología, lo más representativo de la cultura lambayecana entre el año 900 a 1100 después de Cristo se dio en el santuario histórico Bosque de Poma, que fuera parte de la antigua hacienda de San Nicolás de SICAN. Sociopolíticamente hablando, de acuerdo a los estudios del proyecto arqueológico de SICAN, fue una sociedad de nivel estatal cuyo centro de poder político y religioso se daba en
el hoy día Santuario Histórico Bosque de Poma, se pudo documentar a partir de estudios de contextos funerarios elementos que hablan de una sociedad muy jerarquizada. En este ámbito geográfico se habló también por primera vez de Nailán, el fundador mítico que llega a Lambayeque desde el mar, y esta historia se comentó entre el Cerro Tucume y el ámbito de Moyocupe en el Santuario Histórico Bosque de Poma. Es interesante acotar que un descendiente de los linajes de Nailán, Chacchiyuyi, quien llega con él, era el dueño de Poma hasta el siglo XVIII. En este mapa pueden visualizar una serie de componentes ligados desde la primera versión oral de la llegada de Nailán hasta la segunda en Morrope, y la ubicación del famoso testamento de Francisco Solano Cususolí, quien desciende de Chacchiyuyi, y que fuera nada menos que el Santuario Histórico Bosque de Poma y el Parque Arqueológico de Batangrande, denominada Estancia o Hacienda Colonial de San Nicolás de Sicán. Pueden visualizar allí isometrías del núcleo cultural de Sicán. Allí en la Huaca del Oro, en la década del 90, el proyecto arqueológico de Sicán investigó la tumba de élite de un personaje notable. Era la primera vez que se encontraba in situ una serie de elementos culturales y orgánicos que hablan pues de la riqueza, poder y prosperidad de esta sociedad. Fue la primera vez que se documentó in situ elementos culturales que hablan pues de una bonanza económica notable de estos señores de la época de Sicán. Y en la cultura material, que se refleja en diversos aspectos de esta tumba, se ve claramente el mar, el ave, los felinos y otros componentes de la flora y fauna, tanto del mar ecuatorial y el bosque seco ecuatorial de llanura y de galería. Entre los sitios notables del Santuario Histórico Bosque de Poma está el Ercanlech, el Oro, las Ventanas, Corte, etc. Algunos de ellos han recibido estudios, otros todavía no. Hay también datos sobre el alineamiento simbólico de las huacas con el paisaje. Desde el este pueden visualizarse allí los acuíferos donde nace el agua, donde está el Cerro Chaparrí, hasta la isla Lobos de Tierra. Tanto las tumbas como los templos mausoleos se orientan hacia la isla, posiblemente el punto de partida de los linajes que dieron origen a Sicán, ¿no? Entre las innovaciones tecnológicas de esta cultura está el desarrollo de una tecnología hidráulica notable, la construcción de grandes canales como el Taimi y el Racarrumi, que articularon las cuencas hidrográficas de los ríos Chancay, Lambayeque y La Leche, siendo el centro del manejo de esta área Poma primero y posteriormente Tucumán. No hay que dejar de lado, en el Parque Arqueológico Batangrande, el Cerro y Pampa de Chaparrí. En las Pampas de Chaparrí se localiza una excelente evidencia sobre el manejo agrícola. Pueden visualizarse como una suerte de museo al aire libre, campos de cultivo, reservorios, inclusive las evidencias tangibles de qué tipos de plantas se cultivaron allí, como por ejemplo el algodón nativo. Ahí se puede ver en este paisaje cultural, a través de las fases que se dan y se han documentado en la zona, tanto Sicán Medio, Tardío, la ocupación Chimuinca, cómo es que se ha utilizado este espacio territorial vinculado a la agricultura. Como se dijo, el algodón fue uno de los cultígenos más notables y usados por la sociedad de Sicán, donde manifestaron muchos elementos de su iconografía religiosa, ¿no? La metalurgia también fue muy importante, tanto de bienes suntuarios como herramientas que permitieron pues transformar el territorio. Se han encontrado los elementos vinculados al quehacer de los metales y sobre todo otra suerte de museo en el paisaje cultural del Parque Arqueológico tan grande, el Complejo Arqueológico Metalúrgico, donde se puede leer en este territorio, en términos de evidencias concretas, todo el tema de la minería, los socavones, el tipo de explotación nativa que se dio allí, los batanes que sirvieron para roturar los minerales, talleres como este de Cialupe, por ejemplo, los documentados en la Huaca Calpón del pueblo de Batangrande. Se han hecho también estudios de arqueología experimental donde se reconstruyen los procesos de fundición metalúrgica, todos los elementos usados en esta cadena operativa, que es bastante notable. El Museo Nacional de Sicán justamente expone aspectos muy notables tanto de la cultura material y espiritual de Sicán,
Estamos hablando de colecciones que casi en 99% vienen de contextos arqueológicos, tanto del Santuario Histórico Bosque de Poma como otros sitios de la Cuenca de la Leche. Recuerden que el Museo Nacional de Sicán es el Museo Nacional del Santuario Histórico Bosque de Poma. Y allí podemos ver a través de sus exposiciones diversos aspectos de la secuencia de Sicán y las actividades que se dieron desde Sicán temprano, medio y tardío. Y también podemos notar, por ejemplo, los contextos funerarios, como este caso, fardos con máscaras que hacen alusión a la deidad principal de Sicán, este personaje de ojos alados, que no es sino la representación del Huaco Rey inspirada en estos fardos funerarios, vinculadas al culto de los ancestros. Podemos visualizar allí, por ejemplo, cómo claramente se ve el fardo funerario que se inspira el alfarero para hacer estos huacos reyes que son tan representativos de la cultura lambayecana de Sicán. Para finalizar, tenemos que entender a Sicán primero como una economía productiva basada en una agricultura de irrigación que interconectaba cuencas hidrográficas a gran escala. Se habla de una interrelación hidráulica desde el Valle del Jequetepeque hasta el Motupe, cuyo centro de poder político y religioso se encontraba justamente en la Leche Lambayeque, donde está hoy en día el centro de poder de Sicán, el Santuario Histórico Bosque de Poma. Segundo, una producción semi-industrial de herramientas de bronce arsenical, así como aleaciones con metales preciosos. Gracias a esas herramientas de bronce arsenical se modificó el territorio para producir, agrícolamente hablando, extensas áreas que fueron otrora desiertos y bosques, haciendo de esta zona muy rica en producción agrícola y sobre todo muy próspera en estos pueblos de Lambayeque entre los años 900 a 1100 después de Cristo. Muchos de los bienes suntuarios tienen como eje en su representación a esta deidad principal denominada Dios Nyanlat o ave del agua. Y también otro tercer punto es la navegación y comercio a largas distancias que recién se viene estudiando. No hay que olvidar que a principios del siglo XX todavía habían balsas que hacían viajes desde el litoral de Lambayeque, Pimentel para ser exactos, hasta el valle de Moche en Trujillo y el valle de Rímac en Lima. Y por el norte se llegaba hasta el Golfo de Guayas y Panamá más al norte. Inclusive hay datos de viajes hacia el occidente de lo que hoy día viene a ser el litoral de México. Esto está en proceso de estudio hoy en día. Finalmente, datos arqueológicos y históricos como último punto, vienen confirmando y demostrando que el proceso cultural inherente al desarrollo de Sicán, de Lambayeque, es clave para entender el origen de la cultura chimú. Más aún cuando vemos que en su capital Chanchán y otros componentes de esta notable civilización norcosteña, vemos que los antecedentes iconográficos, técnicos y otros aspectos de tanto la infraestructura y superestructura chimú tienen sus antecedentes más tempranos durante la fase media y tardía de Sicán. Muchas gracias y en futuro cercano vamos a explicitar con mayor detalle cada uno de los componentes de esta sociedad y comparándolas con otras del ámbito de los Andes centrales.